este dueño fue empírico, empezó la etapa 1 empírico, etapa 2 empírico, y en la etapa 3, que es en donde ya se empieza a ver más el problema, es el cliente se queja porque no le llega en tiempo el producto. Va, de ahí parte todo. De ahí entonces empieza este problema y nos contrata este dueño. ¿Nos contrata para qué? Para analizar primeramente toda la empresa. Hacemos un diagnóstico y vemos qué está pasando. Él está en la fase y en la etapa 3. Pero aquí hay un tema interesante porque aquí es en donde RH empieza a fungir como un rol específico, porque en la etapa 3 es en donde ya hay más equipo y se tiene que consolidar ese equipo. ¿Quién es el área responsable de poder hacer esa integración? De poder darles las competencias necesarias, la capacitación, las habilidades, la integración, esta área. Pero acá teníamos otro problema, porque aunque había un departamento de RH, la persona no estaba formada para RH, era un contador. Entonces, fíjate la cantidad de problemas en un solo diagnóstico rápido que hicimos. Primer problema. El primer problema era producto no en tiempo, entregado. Esto es con los clientes. 2. Después, el dueño es empírico. El dueño. 3. En el diagnóstico. Tercer problema. Él ya estaba en la etapa 3 y aunque había un área de recursos humanos, en RH estaba un contador. Y ojo, no estoy hablando de que el contador no pudiera realizar el trabajo de recursos humanos. Más bien, la práctica que pasaba normalmente en las empresas, en corporativas, es que en RH estaba un contador. Y de ahí traemos esos aprendizajes de que los contadores eran los que hacían el tema de recursos humanos por un área nada más, por un proceso. Escríbeme aquí, ¿sabes cuál es ese proceso? ¿Cuál proceso? La pregunta es para que lo escribas aquí en el chat. ¿Cuál proceso usaban los corporativos antes para darle el rol a un contador de recursos humanos? Y bueno, estoy hablando de eso por si vas llegando por acá. Estamos hablando de un fundador, una empresa con más de 50 trabajadores. Ahora ya tiene 70 trabajadores. Es un diagnóstico que hicimos en una empresa. Esta empresa quería contratar, el problema de aquí era que quería contratar más porque quería en el área de producción que el producto se entregara más rápido. Entonces, lo primero que hicimos fue el diagnóstico, ¿verdad? En ese diagnóstico, 3 cosas que te estoy presentando, en donde esto es lo primero que encontramos. 1, el producto no se entregaba en tiempo, era el problema por el que nos contrató. Después, encontramos que quería hacer esto. Quería contratar más personas y entonces detuvimos esa acción, pero no la detuvimos desde nuestra idea o creencia, sino desde los datos que estaba dando el mismo negocio. El mismo negocio estaba hablando ya de 3 problemas. RH, un contador, y no estaba preparado para hacer RH, y aquí ya tenían más de 70 personas. Entonces él no sabía cómo realizar esa integración, la capacitación, la formación, un buen proceso de contratación, un buen proceso de reclutamiento. Este profesional no lo sabía. Tenemos ese problema también, falta de capacitación. Luego, la última, así rápida para que no se nos alargue tanto la sesión. El dueño tomaba las decisiones. Dueño tomaba todas las decisiones. Toma todas las decisiones. Entonces aquí lo que estaba pasando era una réplica de un micronegocio cuando su negocio ya era mediano, grande. Eso es lo que pasa normalmente en este tipo de empresas familiares, al menos en México las que me ha tocado revisar. Llevo 20 años trabajando en empresas consultándolas y también fui parte de ellas. Trabajé más de 15 años dentro de corporativos adentro, como auxiliar primero, luego llegué a las gerencias a implementar todos estos tipos de sistemas, los problemas que había, cómo se pueden atacar con métricas. Y bueno, acá precisamente esto que te estoy compartiendo es porque de este libro nace precisamente el libro por toda esta experiencia, por todo lo que han pasado esos dueños de negocio que han pasado por temas complicados. Aquí te estoy hablando de 4. Y a lo mejor tú estás en este momento en alguno de estos problemas. Los voy a repetir. Problemas de una empresa de más de 50 trabajadores que nos tocó hacer diagnóstico
Hicimos diagnóstico y encontramos estos 4 problemas. 1. El problema era que no se entregaba el producto en tiempo. El dueño, el fundador, quería hacer más contrataciones. Detuvimos las contrataciones hasta después de hacer el diagnóstico. En el diagnóstico encontramos que el dueño es empírico, no está profesionalizado. Por ende, todo lo que tiene que ver con procesos, un dueño que no está profesionalizado, un dueño que empezó de manera empírica, normalmente esto lo tiene descuidado. Tiene descuidado los procesos. ¿Qué significa? Que son procesos empíricos. Los puede hacer de una manera hoy, mañana los hace de otra manera, y si llega Juanito, los hace de otra manera, y entonces aquí hay mucha variante. Estas variantes, cuando ya hay una empresa de más de 50 trabajadores, cambia todo el show. En la etapa 1 también, cuando los dueños de negocio están en la etapa 1 o la etapa 2, que es validar el producto, o poner un proceso de ventas predecible, que es la etapa 1 y la etapa 2, ahí también puede estar pasando esto, de que no haya procesos claros. Sin embargo, no tienen tanta repercusión, porque no hay tanta gente. Cuando ya hay más gente, ahí sí se requieren procesos, porque entre más gente hay en una empresa, más drama. Existe más drama, existen más problemas, existen más correos, existen más reuniones, existen más pérdidas. Y eso precisamente es lo que estoy promoviendo de este lado para tu negocio. Revisando primeramente un diagnóstico real de una empresa real, qué le pasó a esta empresa, en qué etapa va, qué es lo que puede hacer, y que tú te puedas reflexionar si esto es lo que te pasa también a ti. Por ejemplo, estoy hablando de los problemas que tiene este dueño de negocio. Un dueño de negocio con más de 15 años con su negocio, repitiendo en ciclo toda la misma historia, la misma forma, y hasta que llega a contratarnos y nos dice, ya me cansé, estoy cansado, ya quiero cerrar este negocio, en realidad veo muy poca utilidad, y empezamos a hacer ese diagnóstico. Producto no entregado en tiempo, él quería contratar más y nosotros lo que hicimos fue, bueno, analizar primero su perfil. Su perfil es un dueño empírico. No tuvo una licenciatura en nada relacionado, ni ingeniería relacionado con el negocio. Él empezó de manera empírica en el área de producción y de ahí fue creciendo. Lo bueno del negocio fue que el producto era de primera necesidad y pues entonces tenía muchas ventas. No le faltaban las ventas aquí, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasó después? Empezó a contratar más gente porque requirió más producto y entonces aquí viene el caos. Crecieron los problemas, bajó la utilidad, lo empezó a resentir en su cartera, en su cuenta de banco y entonces nos contrata. ¿Y qué vemos? Vemos estos problemas que hay aquí. El cuarto de los problemas era que el dueño estaba tomando todas las decisiones. Ahora, así lo aprendió. El dueño aprendió desde que empezó el negocio a tomar todas las decisiones y está bien, porque de cierta manera alguien las tenía que hacer, ¿verdad? Cuando la empresa cambia a la etapa 3, a él en su profesión, en su cabeza, en su camino, pues no le cae el 20 de que esta etapa ya es diferente. Es como si su empresa había pasado de niño a adolescente. Entonces ya necesitaba otro tipo de comida. Esta etapa 3 en recursos humanos ya ocupaba otro tipo de comida porque ahora lo que necesitaba eran procesos. Cuarto problema, a lo mejor también tú tienes ese problema ya en tu negocio. El dueño toma todas las decisiones y antes de ese problema era que el dueño había puesto aquí a un contador en el área de recursos humanos y no lo quería mover porque era su amigo. Este DRH, que es el contador, y fíjate, aquí se pone interesante. El dueño pone en RH a un contador, es su amigo, pero como el contador es el que controla la parte financiera también, entonces ahí se empiezan a mezclar muchas cosas. Uno, se mezclan procesos formales de una empresa con relaciones personales. Entonces el dueño y el DRH eran amigos y ya desde aquí había un tema, porque el dueño ocultaba errores del DRH. Y entonces estuvimos haciendo esas observaciones. Cuéntame si por aquí tú tienes ese problema. Y nos escribe por aquí Manuel
Manuel Araujo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Manuel Araujo dice un pocayoque. El pocayoque, interviniendo la conversación de aquí que tiene con nosotros Manuel Araujo, es cómo le podemos empezar a hacer para atender estas situaciones. Lo primero que hicimos fue el diagnóstico. Es decir, primero lo que empezamos a hacer fue crear un diagnóstico para ver los problemas que tenía y de ahí atacar. Un pocayoque, dice Manuel Araujo. El pocayoque es una estrategia desde Lean Six Sigma, ¿correcto, Manuel Araujo? Manuel Araujo nos está hablando por aquí de un pocayoque. El pocayoque es Lean Six Sigma y en Lean Six Sigma, cuando ya estamos hablando aquí de procesos, esta metodología de la que nos habla Manuel Araujo es en donde empieza a tener mucha fuerza. Pocayoque, Lean Six Sigma, todo lo que son cadenas de valor, todos estos procesos aquí es en donde debe de atenderse de otra manera. Entonces, aquí entraba el problema del de recursos humanos, porque el de recursos humanos tampoco estaba profesionalizado para el área de RH y obviamente no sabía nada de cómo desarrollar metodologías de crecimiento para la gente. Y ahí estaban atorados. Entonces, el problema grande del producto que no se entregaba a tiempo por el que nos hablaron eran temas de procesos y tema de gente. Y aquí entra entonces el Balance Scorecard, que es la metodología con la que está escrita este libro. La metodología del Balance Scorecard entonces nos habla de 4 áreas. Aquí yo te había colocado solamente el DRH porque estamos haciendo el análisis con el diagnóstico. Y ahora, como estamos platicando sobre Lean Six Sigma, del que nos habla Manuel Araujo, Adriel Ponce, date cacahuate. Ok, RH, y acá entonces para entender los procesos vienen las 4 áreas del Balance Scorecard. Pero te estoy hablando de esto no como la metodología del Balance Scorecard, sino como el problema que tiene este dueño de negocio con su empresa. Tiene 70 trabajadores. El gran problema, la ausencia de procesos. RH, luego también tiene otra categoría por aquí que es clientes. Tenemos una más que es producción y esa de producción es en donde estaba un grande problema por el que nos contrató. Y tenemos el de RH Finanzas. Mira, aquí está el problema y el diagnóstico. Este dueño de negocio, más de 50 trabajadores, tiene estas 4 categorías y en RH tiene a su amigo. Este es su amigo. Este es su compa. Su compa, su amigo, su cuatacho. En RH lo puso. Fíjense todo el problema que ocasiona esto. Como él está en RH y él es el contador, esta persona estaba aquí y estaba aquí. Estaba tomando decisiones como de 2 gerentes, el gerente de RH y el gerente de finanzas. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Pues empieza a tener problemas con producción porque empiezan a ver el favoritismo de este señor. Y entonces procesos y producción se hacen complejos, no tienen como la medición correcta, empiezan a sabotear el negocio ellos mismos por esta situación. Pero fíjate, todo esto nace de un pequeño diagnóstico en donde rápido en 5 puntos podemos identificar en ese diagnóstico qué le pasa a toda la empresa. La empresa iba a empezar a contratar más para resolver el problema de entregar el producto en tiempo. Y levantas la alfombra y abajo de la alfombra está en RH un amigo del dueño, el dueño tomando las decisiones, no hay procesos, 15 años repitiendo la misma historia y tal vez tú estás así también. Escríbeme por acá cuál es tu negocio y qué de estos problemas que estamos viendo acá y te identificas, te hacen sentido. 1, productos entregados a destiempo. 2, el dueño empírico. 3, pone a sus amigos en puestos relacionados con estrategia y luego se afecta a toda la empresa. 4, el dueño está tomando todas las decisiones. Aunque ya lleva más de 15 años, aunque ya tiene categorías acá y tiene responsables,
no ha delegado. Sin embargo, la delegación pues no es sencilla, ¿verdad? Porque en la delegación tienes que poner toda una estructura. Y bueno, ya que hablamos de estructura, ahora precisamente te voy a hablar de la solución. Cómo empezar a crear estrategia, cómo empezar a medir tu negocio, cómo darle claridad, dirección y cómo pasar de dueño a director. Ahora, de dueño cuando tomas decisiones como esta empresa. Pero la idea es la transformación a que tomes decisiones con datos. Ya no alcanzo. Ahí está. Esa es la transformación en la que te estoy promoviendo todas las mañanas por acá. Miércoles y viernes estoy trabajando diagnósticos organizacionales, diagnósticos de empresas desde la realidad, desde lo que me ha tocado consultar en las empresas. Llevo más de 20 años consultando empresas. Entre esos 20 años trabajaba como gerente en otros corporativos y bueno, hacía un híbrido. Lo que yo veía también allá en mi propia empresa cuando estaba gestionando y lo que veía en la empresa cuando iba a consultar. Y de ahí fueron haciendo muchas ideas, muchas estrategias, pero sobre todo cuando yo abro mi negocio. 8 años tengo ya con mi negocio y empiezo a vivir más o menos problemas de estos, relacionados con cómo vender, relacionados con cómo mantener una utilidad, cómo mantener un negocio, cómo el negocio tiene que tener estas 4 categorías y las 4 categorías funcionando a nivel claro. Todo eso que yo no sabía porque estaba en la empresa, pero yo no había gestionado un negocio. Cuando llego, pues me encuentro ante la realidad, me doy cuenta y de topes en la realidad de que gestionar un negocio por tu propia cuenta y tú solo, pues sumamente complejo. Y ahí es en donde se encuentra este dueño. Este dueño ya tiene más de 15 años con esta empresa, más de 50, ahora tiene 70 trabajadores. Es una empresa de producto de primera necesidad y él está complicado porque estaba dando vueltas donde mismo cada año. Cada año volvía a tener los mismos picos, los mismos ciclos. Y dijo, bueno, yo ya me cansé, creo que es hora de cerrar, creo que es hora de darle vuelta a mi vida, porque también aquí estaba perdiendo él muchas cosas en estos 15 años, perdió muchas cosas relacionadas con sus afectos, por ejemplo, una pareja. Aquí perdió una pareja y estaba en este momento cuando llegamos nosotros, él traía un problema con un órgano en su cuerpo y el órgano estaba relacionado con el estrés y toda la tensión que estaba acumulando por el negocio. Y llegué al punto complicado, ¿verdad? Llegué al punto complicado para hablar de los problemas de la empresa y cómo se ven reflejados en este dueño, cómo se ven reflejados en ti como dueño de negocio cuando tienes una empresa ya creciendo. Imagínate, tienes tal vez esposa, tienes tal vez hijos y además tienes 70 trabajadores. ¿Te imaginas todo lo que hay en tu cabeza? Cuando vives eso, eso era lo que le estaba pasando a este señor, porque conocía a casi toda la gente. Y esto se debió porque él fue empezando, ¿verdad? Y conforme empezaba, se empezó a dar cuenta de la gente que entraba, conociendo a todos, y nunca dejó la práctica de él tomar todas las decisiones. Entonces, como no empezó a delegar acá, él empezó a jalar todos los problemas de todas las áreas y de toda la gente. Pues imagínense cómo terminó este dueño, enfermo. Y la idea es que no llegues ahí. La idea es que si tú tienes un negocio con ya gente, con un equipo de trabajo y que ha sido empírico, pases a esto. Pases de dueño a dirigir con datos. Este es el objetivo. Y entonces aquí podemos ver los capítulos que están enfocados para eso. El libro tiene un ritmo. ¿Por qué tiene un ritmo? Porque esta transformación, pasar de dueño a dirigir con datos, requiere el compromiso tuyo como dueño para prepararte. Y en este caso lo que te estoy promoviendo es una metodología que voy a escribir por aquí que se llama Balance Scorecard. Y de una vez voy a aprovechar para agregarles por aquí el producto.
Listo, ya está ahí. Ya lo tienes ahí agregado y lo que te voy a compartir es la metodología. Esta metodología nosotros usamos, es la que uso para realizar la transformación de un dueño empírico, sin datos, con problemas de no entender procesos, con problemas de no saber cómo se hace un proceso de reclutamiento, de capacitación, con problemas en producción. Con estos dueños de negocio, la transformación es pasar de un dueño empírico a dirigir con datos, con información. Ok, ¿y esto cómo lo hacemos, Francisco? Ya llegamos aquí al punto, ya vimos todos los problemas. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Si tú eres un dueño de negocio, allá cómo lo puedes hacer. El Balance Scorecard, que es la metodología, es lo que creó este libro también. Es decir, la experiencia de 15 años en corporativos trabajando dentro de ellos tu servidor. La experiencia en esos 15 años de ir a consultar empresas a la par. Y la experiencia de 8 años de yo abrir un negocio y toparme con muchos de estos problemas. De ahí nace el libro. Pero tiene el fondo de la metodología. Sin embargo, ahora te voy a mostrar lo que es el índice. Acá tienes los primeros 2 capítulos están relacionados con que tú hagas tu propio diagnóstico. Por eso es el ritmo del libro a tu forma, de que tú vayas avanzando a tu manera. En el capítulo 3, 4 y 5 ya empiezas a ejecutar y a trasladar los indicadores. Ya empiezas a crear tu primer sistema de tablero. Ojo, aquí la idea es que primero lo empieces a hacer desde tu cancha, que empieces a hacerlo desde lo que tú ves que existe y que no existe en tu negocio. Para conforme vayas avanzando con los ejercicios, mira, voy a poner por aquí algunos ejercicios que ya hemos trabajado, porque estos ejercicios se relacionan precisamente con el diagnóstico y la metodología. Ahora voy a hacer una pequeña lectura sobre alguna de las páginas 18. Si ya tienes tu libro, es más, vente de una vez hasta vamos a avanzar a la decisiones sin datos, decisiones caras. Esa es la página 24 y ya es el capítulo 2. Estuvimos trabajando todas las semanas que llevamos en el capítulo 1. Hoy avanzamos al capítulo 2 que se llama ¿Por qué necesitas un tablero de indicadores? Aquí vamos, mira. Vamos acá. Lo voy a dejar de este lado así. Y el libro lo tienes acá fijado en este momento, que es una de las soluciones. ¿Qué tenemos nosotros por acá? Tenemos una transformación, que es lo que te estoy promoviendo, la transformación del dueño a dirigir con datos. Primer paso, el libro. Haces un pequeño diagnóstico. Este diagnóstico tú solo, a tu ritmo, puedes ir dándote cuenta qué sí mides, qué no estás midiendo. Los ejercicios, cada hoja están en 2 tipos de ejercicios, luego viene una reflexión incómoda y posteriormente abajo siempre vas a salir con una misión. Significa que vas a salir con una acción que tienes que concretar. Ya en el capítulo 8 nos vamos a los siguientes pasos, porque el primer paso para pasar de dueño a dirigir es un diagnóstico. Las maneras que tú puedes hacer el diagnóstico. 1 es el libro, un ritmo lento, a tu ritmo. 2, ya llegas directamente a lo que es el centro de mando. El centro de mando acá con nosotros tiene que ver con un taller digital, en donde en ese taller ya hay un tablero. Ese tablero, después lo comparas con el tablero que tú hiciste. Al estar revisando el libro, tú vas a ir creando tu propio tablero conforme tu mente te vaya diciendo las ideas. Cuando llegas después del libro, llegas allá al taller digital, en ese taller tú vas a ver un tablero ya creado, con objetivos, con meta, con indicadores, para que tengas otra referencia. Y de ese y del que tú crees, ya puedes crear un tercero. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería el diagnóstico en vivo, como lo hicimos ya con esta empresa. Diagnóstico en vivo, analizar directamente cada una de las categorías que hay por allá y después implementar el tablero de indicadores en vivo, en línea, con todos tus gerentes. Entonces, aquí está el primer paso, aquí lo tienes para pasar de dueño a dirigir con datos. Un dueño que empezó así, como la mayoría. Yo también empecé de esa forma, empecé empírico, no sabía hacer un negocio, no tenía familia que hiciera negocios y pues por ende
desconocemos muchos caminos, desconocemos ideas, estrategias, formas, y eso es lo que hace el libro, que te vaya dando un acompañamiento para empezar a pasar de un dueño que dirige sin datos, de un dueño que dirige con pura improvisación. Por ejemplo, hoy a lo mejor te levantas pensando, ¿y hoy qué voy a hacer? Porque no hay un sistema. ¿Cuál sería la diferencia? Hoy que te levantes y está un indicador en rojo, tienes bien claro que puedes ejecutar. Y esa es la idea, pasar de la suposición y la intuición a las métricas. Y en este momento tienes por acá el libro, lo voy a fijar en este momento. Ahora sí, ya lo tienes allá, tienes el libro ahí fijado y te llega, si lo adquieres hoy, te va a llegar entre el 3 y el 4 de agosto. Tiene 128 páginas, el libro tiene 8 capítulos, los capítulos están relacionados efectivamente con que tú vayas haciendo tu diagnóstico y cualquier duda que tengas la estamos resolviendo aquí. Miércoles y viernes son días para revisar diagnósticos de empresas ya en el tercer nivel o en la etapa 3. La etapa 1, que es en donde tú validas el producto, la etapa 2, que es en donde tú determinas tus procesos de ventas para que siempre y asegures que hay dinero. Ya de ahí te brinca hacia crear un equipo y tener una etapa 3 con más estrategia. El problema que veo en las empresas que voy, que llegan a la etapa 3 con los mismos vicios, con las mismas prácticas de la etapa 1 y de la etapa 2. Imagínate algo parecido como esto. Yo no tengo hijos, ni quiero tenerlos. Eso se lo dejo a mis hermanas. Yo no tengo hijos, ni quiero tenerlos, pero imagínate que tienes un hijo y que tiene 3 años y después cuando tiene 14 le quieres dar la misma comida que le diste cuando tenía 3. Pues imagínate cómo va a estar sufriendo este hijo, ¿verdad? Eso mismo pasa en las empresas. El fundador, el dueño de negocio, porque desconoce metodologías, porque él es un dueño que empezó de manera empírica, él no hace procesos, él no gestiona esto, y entonces en la etapa 3, que tiene 14 años, él le sigue dando la comida a su empresa como si tuviera 3 años. Y por eso está todo el caos que tiene. Y bueno, escríbeme aquí en el chat cuál es tu negocio, de dónde me ves, sobre todo ahorita de dónde me estás viendo. Ahí está. Saludos para todos. Muy buenos días. Yo soy Francisco Florian. Te he compartido un poco sobre el diagnóstico que hicimos en esta empresa fase 3. Cómo pasar de dueño, cómo puedes pasar tú de dueño de negocio empírico a dirigir con datos. Primer paso, la solución, un libro. Que el libro busca con puros ejercicios prácticos. Acá te muestro. El libro busca que tú hagas tu propio diagnóstico y está con puros ejercicios. Mira, voy a estarle dando vuelta aquí para que veas que son puros ejercicios. El libro no tiene teoría. La teoría está enfocada directamente desde lo que nosotros vemos acá. Acá la idea es que ya vayas ejecutando y vayas creando tu propio tablero. Y sobre todo, más que creando tu propio tablero, que vayas identificando, por ejemplo, la metodología. Cuando tú empiezas a abordar el libro desde las prácticas que hay, ya te vas separando en tu mente la metodología esta, mira. Hablábamos del Balance Scorecard, que ya te lo escribí aquí en el chat, para que investigues a los fundadores de esta metodología, Norton y Kaplan. Los voy a anotar por acá también. Y todos los días que te hable por acá, voy a estar hablándote de los autores y voy a estar hablándote de la metodología porque nuestro método es el método KPI. Empiezas con el libro. ¿Cuáles son los pasos para llegar de dueño a dirigir? 1. Empiezas con el libro para que te hagas un pequeño diagnóstico. 2. Pasas a un taller digital donde ya está un tablero creado para que compares con el que tú creaste en el libro. 3. Nos vamos a un diagnóstico directamente, a un diagnóstico en donde tú con tu equipo o tú solo como dueño
hacemos lo que hicimos aquí. Revisamos los problemas de la empresa, cuáles son los principales problemas que tiene para ver el fondo y cómo afectan en el todo. Y ya de ahí implementamos el tablero con tus gerentes, que eso es lo que estamos haciendo ahora con empresas en México y con empresas en Estados Unidos. Implementación directa en línea de este tablero para que tú pases de dueño a director con datos, que empieces a dirigir con datos. Yo soy Francisco Florian. Cuéntame de dónde me estás viendo. Te saludo de este lado y estoy cerrando el en vivo. Ya estoy cerrando el en vivo en donde tú puedes adquirir esta herramienta. Es una herramienta que te ayude a transformarte de dueño a dirigir o a un director, pero con datos. Que ya salgas de la improvisación y